Saludos, buenos días, señores. Aquí estamos, punto crítico en este día martes, ya el segundo día de la semana y también la segunda quincena del mes 6. Así es que vamos bastante rápido con muchas situaciones en todos los sectores, desde el tema de la crisis sanitaria, las acumuladas crisis económicas y por supuesto un sector que siempre es noticia porque pareciera como que es muy vulnerable, que no lo es, pienso yo, pero siempre está ahí sobre el candelero, está sobre la mesa, y es el sector eléctrico. Y hoy vamos a conversar sobre eso. Así que, mi querido Apolinar, ¿cómo estás? Buenos días, Ivonne, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a conversar con Bernardo Castellano, aquí lo tenemos hoy para hablar sobre el tema eléctrico. Bueno, tenemos una figura pública con mucha experiencia en el sector eléctrico dominicano que puede arrojar muchas luces de lo que está pasando en ese sector. Y es parte de Punto Crítico. Y es parte de Punto Crítico. Sí, y sería bueno que Bernardo, que participó en un evento que organizó el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas conjuntamente con el Foro Ciudadano, hizo una serie de puntualizaciones sobre la tarifa, que yo creo que es un elemento importante que la gente debe conocer. Y yo creo que Bernardo puede efectivamente arrojar luz. No solamente luz, sino empoderar a la gente cuando conozca cuál es la situación que tiene con respecto al sector energético. Porque la gente normalmente dice, yo pago una tarifa altísima y además me estafan porque no, por lo que pago no me dan 24/7 de energía. Y la gente no te sale de ahí, no manejas algunos elementos y aspectos que Bernardo sí lo hace muy bien. Así es que empezamos por ahí. Bienvenido, Bernardo. Buenos días, Ivonne. Buenos días, Apolinar. Bueno, un placer estar con ustedes compartiendo en este escenario. Mira, el tema de la tarifa es un tema muy sensible para la población porque es lo que la gente siente. Y obviamente siempre las personas tienen expectativa de que está pagando por un servicio caro y que debería pagar menos. Pero digo, eso no solamente es aquí, en todas partes, en Panamá, que yo viví por 7 u 8 años que trabajé allá, un sistema que tiene el 60% de generación hidroeléctrica, también hay una percepción de que, porque esa agua debería ser más barata. Ahora, ¿qué es la tarifa? La tarifa tiene 3 componentes, que son generación, transmisión y distribución. De esos 3 componentes, hay 2 componentes que son lo que se llama monopolios naturales, que son la transmisión y la distribución. O sea, no hay competencia ni en transmisión ni hay competencia en distribución. Al ser monopolios naturales, ¿qué implica? Que el regulador del sector eléctrico es quien fija los márgenes de intermediación a que esos servicios o las empresas que prestan esos servicios pueden facturar sus servicios a los consumidores, a los clientes de la distribuidora. Entonces, ese precio se establece mediante lo que se llama el estudio de tarifa técnica, porque el estudio de tarifa técnica lo que hace básicamente es establecer cuál es el margen de intermediación de la distribuidora, que se llama valor agregado de distribución, y cuál es el margen de intermediación de la empresa de transmisión, que se llama peaje de transmisión. Ahora, el único elemento o el único sector o eslabón del sector eléctrico donde puede haber una competencia es en el sector de generación. Y por eso la Ley General de Electricidad establece en su artículo 110 que los contratos de compra y venta de energía de la distribuidora con los generadores tienen que ser fruto de licitaciones, porque la licitación es el mecanismo a través del cual se puede garantizar una competencia de precios. Entonces, si yo tengo una licitación y tengo 30 oferentes en esa licitación, obviamente yo tengo posibilidades de obtener un mejor precio que si yo tengo una licitación con 2 oferentes o si tengo una negociación directa con un generador. Entonces, en el esquema tarifario, lo que varía en la tarifa es a cuánto compra la distribuidora
la energía que producen los generadores, porque eso fluctúa de mes a mes y fluctúa en función de los commodities, de los combustibles que utilizan las generadoras para producir energía. El resto son valores prácticamente fijos, como es el valor agregado de distribución y como es el peaje de transmisión, que sufren indexaciones en el tiempo, básicamente asociados a la inflación, y que no dependen del costo de generación. Entonces, cuando hablamos de tarifa técnica, lo que estamos hablando realmente es cuánto es el valor agregado de distribución, cuánto es el peaje de distribución que empresas eficientemente diseñadas y operativas van a cobrarle a los clientes. Entonces, nosotros en la actualidad no tenemos una tarifa técnica, sino tenemos una tarifa de transición, y tenemos 22 años en transición en este intento de mercado eléctrico desde la capitalización, y todavía nunca hemos tenido una tarifa técnica. Entonces, la tarifa que hoy está vigente es una tarifa que refleja, cuando se actualiza todos los meses, un valor agregado de distribución que es prácticamente el doble de lo que debería tener una tarifa técnica. Bernardo, una pregunta ahí. Entonces, ¿cómo afectaría, por ejemplo, este intento del gobierno de eliminar la CDE con respecto a las tarifas eléctricas? Bueno, si el gobierno se concentrara en eliminar la CDE, que tiene la potestad de hacerlo, siempre cumpliendo con el debido proceso de que sea el Congreso que determine una ley, y una vez esa ley establezca que la CDE desaparece jurídicamente, o que se elimine el artículo 138 de la Ley General de Electricidad, que es donde se crea la ley, donde se crea la Corporación Dominicana de Electricidad, que es ratificada en la Ley 142-13 del Ministerio de Energía y Minas, donde en el artículo 24 de esa ley se ratifican las funciones de la CDE que están en la Ley General de Electricidad. Entonces, a partir de ahí es que debería venir la disposición de los activos y pasivos de la empresa. Entonces, si esa liquidación se hiciera conforme al debido proceso y a los contratos que tiene la CDE firmados con los generadores privados, entonces esos contratos establecen que si la CDE deja de ser un agente del sector eléctrico, entonces inmediatamente los contratos es una causal para que cesen. En consecuencia, todos esos contratos de manera automática se caerían. Okay. Esos generadores entrarían a formar parte de lo que se llaman plantas mercantes, que venderían toda su energía en el mercado spot, y luego la CDE, la distribuidora, a través de licitaciones, esos generadores podrían competir en licitaciones, y si ofertan un precio más bajo, pues ganarían contratos con la distribuidora. Ahora, ¿qué sucede? Que la CDE intenta de manera ilegal traspasar esos contratos, esas obligaciones que son un pasivo de la CDE, se la empieza a traspasar a la distribuidora. Y eso viola dos veces el artículo 110 de la Ley General de Electricidad. Primero, ese artículo establece que toda la energía que la distribuidora contraten con los generadores tiene que ser fruto de licitaciones. Esos contratos que la CDE ha firmado con esos generadores privados no han sido fruto de licitaciones, no han sido supervisados por la Superintendencia de Electricidad, sino que han sido negociaciones directas entre la CDE y los generadores. En consecuencia, si es una negociación directa, el factor de competencia desaparece, porque no ha habido otros oferentes para ofertar la misma energía que esos generadores han firmado con la CDE. O sea, Bernardo, que aquí habría entonces prácticamente un triple crimen. Primero, la desaparición de la CDE violando la ley 138. 138. Exactamente. Y 143. Que no va al Congreso. Y eso fue lo que es lo que se ha pretendido, y por eso hay una instancia, ahí en el Constitucional, ahí se eleva una instancia. 1, 2. Pasar entonces esos contratos que tampoco podrían hacerse a las distribuidoras, o sea, beneficiar a las distribuidoras. Beneficiar o perjudicar en este caso. O perjudicar. Sí, ¿por qué perjudicar? Porque los contratos que tiene firmado la CDE con generadores privados, muchos de ellos que son de energía renovable, esos contratos de energía renovable fueron firmados bajo el amparo de la Ley 5707 de incentivo al fomento de energías renovables. Esa ley de incentivo tiene incentivos en dos sentidos. Incentivos fiscales, o sea, que no pagan, están exoneradas de impuestos. Ahora luego eso se modificó y pagan una parte de los impuestos, pero también tiene un incentivo en el precio de la energía a que la CDE le compra. O sea, son contratos
que la ley establece que no son licitaciones, sino negociaciones entre la CDE y esos generadores. ¿Eso es ilegal? No, en el caso de la energía renovable no es ilegal, porque la ley faculta, es una ley que dice que, pero fíjate que dice la ley, que quien firma los contratos es la CDE, no la distribuidora. Entonces la CDE firma esos contratos a un precio que está por encima del precio promedio que la distribuidora compra la energía. ¿Por qué? Porque en ese precio que es por encima está el incentivo a fomentar esas energías renovables, porque las energías renovables tienen unas externalidades positivas sobre la sociedad, sobre el medio ambiente, que el gobierno o el Estado, dentro de su política pública, entiende que debe incentivar. Entonces está dispuesto como política pública a pagar un precio de más. Entonces ese precio de más lo paga a través de la CDE y la diferencia la asume el Estado directo a través de la CDE. Ahora, ¿qué sucede? Que tú tienes ahí contratos, por ejemplo, de energía solar, que están vendiendo a 20 centavos de dólar el kilovatio hora. Y tú tienes contratos de energía solar, usted se firmó en el 2011, fue el primero, porque en esa época todavía la tecnología no había avanzado tanto de abaratar costos, y tiene un contrato de 20 centavos. Y luego se firmaron entre alrededor de 12 centavos y medio. Y las eólicas tienen contratos de 11 y medio. Pero sucede que la distribuidora está comprando solo energía a menos de 10 centavos. ¿Qué sucede cuando tú le traspasas estos contratos a la distribuidora de manera ilegal? Simplemente esos contratos van a entrar dentro del costo de la distribuidora, que actualmente esos contratos, como no están en el poder de la distribuidora, ese costo no es parte del costo de la distribuidora. En consecuencia, si ese costo no es parte de la distribuidora, no va a tarifa. Yo tengo dos preguntas. Uno, en términos porcentuales, ¿qué significaría eso desde el punto de vista del precio de la energía eléctrica que pagan los consumidores? Y por el otro lado, ¿cómo sería el precio en el mercado spot con respecto al precio de los contratos que hoy en caso de que no vayan a las distribuidoras? En el caso de, exactamente. Bueno, en el precio de la distribuidora habría que ser ponderado, porque tú también tienes dentro de esos, porque son 38 contratos. Son 38. Eso es lo que ha dicho el ministro de Energía y Minas. Aunque la CDE tiene 38 contratos, de los cuales una gran parte es energía renovable y otros son los contratos de conversión a gas natural que se firmaron en el Parque Energético de San Pedro de Macorís y con San Felipe. ¿Y se licitó para eso? No, también fueron contratos negociados grado a grado. Y es el propio ministro de Energía y Minas, cuando estaba en oposición, que en una declaración pública, uno de los puntos que planteó el PRM para firmar el pacto eléctrico es que esos contratos que el ministro calificaba de ilegales, porque violaban la ley, debían ser eliminados inmediatamente. Iba más lejos, decía que todos los contratos grado a grado que hubieran sido firmados tenían que ser eliminados. Entonces ahora se cambia el discurso radicalmente, y antes lo que era malo ahora es bueno. Y ellos son los que están planteando que esos contratos, en caso de que se elimine la CDE, vayan a las distribuidoras. Bueno, lo está planteando el Ministerio de Energía y Minas. Claro, lo ha dicho públicamente, pero no solamente. Porque si tú me dijeras, o sea, no puede ir bajo ningún concepto de la distribuidora porque viola el artículo 110 dos veces, porque inclusive ese artículo establece que la distribuidora no puede tener bajo contrato más del 80% de su demanda. Cuando tú le pases 38 contratos, van a tener bajo contrato más del 100% de su demanda. Pero además de eso, el ministro dijo, ya siendo ministro de Energía y Minas, que esos contratos tenían precios elevados. Él es que lo dice, que tienen precios. O sea, él ha dicho que son ilegales, que debían ser eliminados inmediatamente. Ahora no dice que son ilegales, ahora lo defiende a capa y espada. Supeditó incluso el tema del pacto, ¿verdad? Exactamente. Uno de los 10 puntos que planteó el PRM, digamos, el ministro de Energía y Minas en esa época en la oposición, era que esos contratos tenían que ser eliminados inmediatamente. Entonces ahora, cuando toca el violín, dice, no habla de la ilegalidad de los contratos y justifica y defiende a capa y espada el traspaso ilegal de esos contratos a la distribuidora, violando dos veces el artículo 110 de la Ley General de Electricidad. Entonces no hay manera, no hay manera de que legalmente, yo no soy abogado, pero no hay manera de que legalmente se pueda justificar ese traspaso a la distribuidora, porque la ley de electricidad de su artículo 110 es tajante y es explícita, porque hay leyes y hay artículos que son ambiguos. Este lo dice claro. Usted no puede contratar energía a la distribuidora en contrato con generadores
que no sean fruto de licitaciones, y esos contratos no fueron fruto de licitaciones, tan sencillo como es. Y esa, Bernardo, entonces es una de las razones por las cuales nosotros pagamos una tarifa bastante alta, porque efectivamente acuerdan una serie de precios que no ha sido fruto de una competencia, sino ha sido fruto de una otorgación Bueno, lo que sucede es que esos contratos firmados por la CDE no están reflejados en la tarifa. La deficiencia lo asume el gobierno a través del subsidio que transfiere al sector eléctrico. Digo, si hay pérdida, que era el caso, digamos, cuando tenían los contratos directos de Coyentre y de Mijanero, que tenían un combustible más caro para producir electricidad, entonces esos contratos no eran asumidos por la distribuidora. Garantía no por la soberana CDE. tenían, ¿no? Coyentre tenía, Coyentre. San Felipe no. Entonces, esos contratos, la diferencia lo asumía el Estado como déficit, porque no era contrato con la distribuidora. Bueno. Ahora, cuando tú pases eso a la distribuidora, ya va a ser un déficit de la distribuidora, que aunque el gobierno lo va a seguir pagando, pero obviamente eso va a aumentar, va a perjudicar el estado financiero de la distribuidora. Pero también el hecho de que lo pague el gobierno, eso significa que a través de los impuestos todos nosotros vamos a estar contribuyendo a paliar ese tipo de déficit en las distribuidoras. Bueno, actualmente lo estamos paliando, sí, no en la distribuidora, sino en la CDE. En la CDE. En la CDE, exactamente, sí, porque esos contratos, o sea, si tú le estás comprando un generador solar a 20 centavos, y el precio del mercado es 10 centavos, 9 centavos, la diferencia es 10. Por kilowatt. Exacto, eso lo paga el Estado. Eso lo paga el Estado y obviamente el Estado cubre sus gastos con los impuestos que recauda de toda la población. Evidentemente que nosotros los vamos a estar pagando. Y fundamentalmente aquella gente que no puede tener en modo alguno ningún tipo de, digamos, gracia del gobierno a través de la ley o a través de alguna ley especial, necesariamente tenemos que pagar todos los impuestos. El que consume una caja de fósforo paga INTEVIS. El que consume cualquier tipo de bien industrializado que no esté dentro de las excepciones están penalizados. De tal manera que nosotros, los contribuyentes, estamos cubriendo parte de ese déficit que existe en el sector eléctrico. Parece ser que hay un mal de origen con todo el tema, ¿verdad? Que para la gente les resulta muy complicado entender y que vamos a tratar de descifrarlo hoy con Bernardo, de manera que la gente entienda. Yo lo digo así muy directamente, ¿por qué nos estafan? Porque si yo pago 24/7 de energía y a mí me dan apagones por 8 horas, entonces hay una parte, esa parte a mí me la están robando y no me la están devolviendo, que no, a no ser que yo busque la manera alternativa de proveerla. Y ese mal de origen tiene que ver precisamente con la violación increíble a la ley para favorecer a quién, a quienes. Bueno, parece que no es de gratis, que se dice, y esto lo digo yo, que ahí las cosas se manejan como si fuera una especie de tinglado. Un tinglado que procura todo menos favorecer a la gente. Vamos a verlo. Al regreso, vamos a la pausa. Bueno, señores, aquí estamos. Ya estamos hablando sobre el sector eléctrico. Crisis en el sector eléctrico. Está en crisis, indiscutiblemente, por más vuelta que quiera dársela. Y estamos empeñados nosotros en que la gente un poco entienda. Porque es que pagamos las tarifas más caras. Y en ese sentido hacías un planteamiento apolinar en una conversación con Bernardo fuera del aire, que me gustaría retomásemos aquí para que la gente entonces pueda un poco conectar y ponerse en contexto. O sea, lo que le decía a Bernardo fue justamente que, o sea, no es autoría mía, es autoría de él fue que lo escuché, de que las personas o los hogares que consumen entre 200 y 300 kilowatt-horas representan alrededor del 85% del consumo de energía eléctrica. Y queda el otro 15% que son, digamos, los altos consumidores. Ahora, ¿qué pasaría si hay una reforma en el sector eléctrico que afecta la tarifa, la constitución de la tarifa? ¿Qué tipo de, digamos, de propuesta sería la más conveniente para mantener, digamos, que la gente que más consume, pero que son de los consumidores más pequeños, no tengan dificultad en cubrir una tarifa que sea revisada? Mira, sobre ese tema yo creo que es bueno hablar con cifras. Según el informe de comercial de la distribuidora de marzo de este año, la distribuidora tiene registrado en su base de datos unos 2.800.000 clientes. O sea, gente que tiene su número de cuenta, etcétera, aunque muchos de esos clientes no están activos.
De esos 2.800.000 clientes, alrededor de 2.300.000, un poco más, un poco menos, son clientes residenciales. ¿Qué significa eso? Que el peso del cobro, el peso de la facturación recae sobre las residencias y los comercios y no sobre el sector industrial, número uno. Ahora, de ese 2.800.000, alrededor de 2 millones de clientes son clientes residenciales de lo que se llama la tarifa BTS1, cuyo consumo al mes es de 300 kilos o menos. Entonces, hoy día, ese segmento de la población, si usted busca la estructura tarifaria de la tarifa BTS1, ¿qué dice? Que esa gente se le está facturando energía a 4.44 pesos por kilovatio hora. Pero sucede que el costo de abastecimiento de las distribuidoras, o sea, a cómo las distribuidoras compran la energía a los generadores en promedio, o sea, promedio entre los contratos que tienen, porque las distribuidoras tienen contratos que han sido fruto de licitaciones. Ellos licitaron más o menos en el gobierno pasado unos 900 megavatios que fueron ganados esencialmente por las generadoras de AE con carbón y gas natural, y esos contratos están alrededor de 9 centavos de dólar la energía. Entonces, eso significa que 4.44 está por debajo del costo de abastecimiento, o sea, a cómo compran la distribuidora de energía a los generadores. Entonces, ¿quién subsidia eso? Los funcionarios, tanto del gobierno pasado como del actual, porque piden el mismo público, dicen que el subsidio, que el gobierno subsidia la tarifa. No, el gobierno no subsidia la tarifa. Hay un subsidio propio de la tarifa que se llama subsidio cruzado. Entonces, los que más consumen energía mensualmente pagan una tarifa mucho más elevada que los que menos consumen energía. Entonces, ahí se produce una transferencia de subsidio del que más tiene al que menos tiene. Entonces, ahora, cuando se habla de tarifa técnica, hay que tener claro que hay que diferenciar tarifa técnica de estructura tarifaria. Tarifa técnica, ¿qué es? La fijación de los valores de intermediación de los monopolios naturales, transmisión y distribución, valor agregado de distribución, peaje de transmisión. Que en el caso del valor agregado de distribución, más o menos el valor técnico razonable de una empresa eficiente es entre 4 y 5 centavos por kilovatio hora. Y para el peaje de transmisión, una empresa eficiente es alrededor de 1 centavo de dólar por kilovatio hora. Un poco más, un poco menos. Ahora, ¿qué pasa? Que tú tienes que la discusión, ahora esa tarifa técnica que es BAD y peaje de transmisión, tú tienes que entonces ponerlo en una estructura tarifaria aplicable a los consumidores residenciales, a los consumidores comerciales, a los industriales, etcétera. Entonces, ahí vienen las diferentes tarifas que tiene el mercado eléctrico. Ahora, ¿cómo tú distribuyes esa tarifa? Hay dos maneras. Tú pones que todo el mundo, no importa su consumo, pague el mismo precio por el kilovatio hora. O tú tienes y creas una estructura que se llama estructura tarifaria de subsidio cruzado, que es lo que existe en la actualidad, en donde el que más consume paga el precio del kilovatio hora más caro y subsidia al que paga menos. Ahora, hay muchos que abogan porque sea una estructura plana en la tarifa eléctrica, que significa que todo el mundo paga el mismo precio del kilovatio hora, no importa su consumo. Pero eso no sería justo. Bueno, esa es otra discusión, pero hay esos planteamientos. Ahora, si tú haces eso, ¿qué va a pasar? Que los que están consumiendo hoy día más de 700 kilos y están pagando el kilovatio más caro, la tarifa le va a bajar un 20, un 30%, y ese segmento entre 200 hasta 300 kilovatios, que son cerca de 2 millones de consumidores, o sea, 2 millones de 2.800.000, le va a subir la tarifa, quizá le va a duplicar el precio. Entonces, eso es justo. Entonces, ¿qué plantean? Que el Estado subsidie a esa gente. Bueno, entonces, esa es una discusión. Entonces, para mí lo esencial es la discusión sobre qué estructura tarifaria se va a aplicar en el mercado eléctrico. ¿Vamos a mantener el criterio de tarifa cruzada, de subsidio cruzado, o nos vamos a ir a una estructura plana? Yo soy partidario, ¿qué podría ser lo más yo soy partidario de un subsidio cruzado de la tarifa, porque es el mismo concepto que existe en el impuesto sobre la renta,
En el impuesto sobre la renta, que es un impuesto progresivo, creo que se llama, el que más ingresos tiene paga un porcentaje mayor que el que menos ingresos tiene. No en este país, pero bueno. Bueno, nominalmente sí, porque nominalmente. Yo digo, o sea, ¿cuánto se le aplica? Un 27%, creo que es la tasa máxima del impuesto sobre la renta, y la mínima, no sé, un 20, un 22. Entonces, ese mismo concepto yo soy partidario de aplicarlo a la tarifa eléctrica. Y yo creo que eso es lo que debe defender el sector social en una discusión de tarifa técnica. Ahora, ¿cuál es el nivel de subsidio cruzado que va a tener la diferente estructura tarifaria? Bueno, eso tiene que salir de estudios que se hagan, donde se midan los impactos para diferentes escenarios de subsidio cruzado en la tarifa, sobre todo teniendo en cuenta, porque la realidad es la realidad. Tú tienes 2 millones de personas que consumen menos de 300 kilos al mes. O sea, menos de 300 kilos al mes es el consumo de subsistencia de una familia. O sea, no tienen aire acondicionado, no tienen, es básicamente lo esencial de una vida moderna. Bernardo, ¿tú tienes datos de cuánto, por ejemplo, significa ese consumo residencial de la gente que consume menos de 300 kilowatt al mes? No, ahora no tengo el dato preciso, pero yo estimo que deben estar por lo menos el 30% del consumo de energía. Y el otro 70% sería industrial y sería... Bueno, el otro 70% sería el resto de la franja de los residenciales, más los comerciales, y las industriales. Y los industriales, que es como sector es el que menos consume. ¿Y ahí cómo se manejaría entonces? Que es como el que menos consume, el industrial. En términos de energía, creo que sí. Estoy hablando de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque ¿Es un contrasentido? Bueno, lo que pasa es, fíjate lo que pasa. Tú tienes que, según las cifras oficiales, solamente 28,000 clientes o 30,000 clientes en marzo de este año consumían por encima de 700 kilos al mes. 28,000 clientes de 2.800.000 registrados. O sea, son los que menos pagan, que no necesariamente son los que menos consumen. Los que más pagan. Los que más pagan. O sea, pero solamente tú tienes 28,000 clientes, según la distribuidora, registrados con consumo superior a los 700 kilos. Y cuando tú te vas al catálogo de cuántos clientes industriales hay, también es bajísimo, son 40,000, 50,000. Estoy hablando un poco de memoria, pero es bajo. O sea, aquí la masa de consumidores son los residenciales, segundo los comerciales, y en tercero, en términos de cantidad. De cantidad de clientes. En términos de volumen, obviamente los industriales suben un poco más, pero yo creo que como los residenciales y comerciales en cantidad son tantos, entonces es... De donde depende fundamentalmente el ingreso de la Exactamente. Una pregunta, ¿dónde es que se pierde entonces más? Porque aquí, obviamente, como que hay un laxus en esto, ¿no? Yo que no soy experta. ¿Son la gente que es registradas y no pagan o los que están y no lo hacen? Y yo no me refiero a esos 2 millones, que es la gente común, que son los que tienen el consumo fundamental, básico, no ese. O sea, hay una franja que no está registrada, que no paga, o que sí lo está y no paga o no paga lo que corresponde. ¿Por qué algo está pasando? Mira, el problema de la distribuidora no es un problema de cobros, porque si tú coges los índices de cobranza de la distribuidora cobran del 95 al 98% de lo que factura. Ahora, si el 30%, el 32% de la energía que tú compras a los generadores, en términos de kilovatio hora, tú no la facturas, tú no vas a cobrar nunca. Entonces, lo primero que hay que hacer es, tú tienes que incorporar como cliente medido, porque hay clientes que están registrados en la distribuidora que no se le mide su consumo, sino que se le cobra un precio, valor fijo mensual. Entonces esta gente consume indefinidamente y siempre van a pagar la misma tarifa. ¿Cuál es ese sector? Bueno, ese sector generalmente es la clase baja, lo que no tiene medidores. Generalmente son la clase baja. Ahora, ¿qué pasa? Se habla de que se dice, porque aquí en ese dato las cifras no son precisas, pero cuando tú cruzas informaciones del censo, de la encuesta de hogares, y cruzas esos datos con los datos de la distribuidora, tú te da que más o menos 1 millón de usuarios de energía, 1 millón de usuarios de energía consumen energía y su consumo no es facturado. Entonces, ese es el foco que tú tienes que enfocarte. O sea, ¿qué tú tienes que hacer? Si tú no generas una factura de energía, tú no vas a generar un pasivo de ese consumidor
de esa energía con la distribuidora. Correcto. Porque tú no puedes cobrarle a una gente que tú no tienes una constancia de su consumo. Entonces, número uno, hay que reducir esas pérdidas del 30% en energía y llevarla a un 15, a un 12%. Ahora, para tú reducir eso, hay que hacer inversiones cuantiosas. Y sucede que este gobierno, en este trimestre, la inversión en pérdida cayó un 74%, de 62 millones de dólares hicieron el año pasado. En el primer trimestre del 2020 cayó a 16 millones, pero algo peor. Hoy sale una declaración de Milton Morrison, persona a quien yo aprecio y valoro desde el punto de vista profesional y personal, donde él dice, en una entrevista que le hicieron en esta misma emisora, que en 9 meses de gobierno, la distribuidora no han hecho ninguna compra. Eso está en los periódicos, búsquenlo. Eso es que hay otros elementos que... Entonces, ¿cómo tú puedes reducir pérdidas si tú no haces inversión? O sea, los administradores no son Mandrake el mago. ¿Cuánto es el subsidio, Bernardo, a nivel general, al sector? Bueno, el año pasado el déficit de la distribuidora fueron 850 millones de dólares. Y este año vamos por el mismo camino y posiblemente lo vamos a superar. Porque si el año pasado invertimos 179 millones de dólares en programas de reducción de pérdidas, y este año, al ritmo que van, según la cifra, no vamos a llegar ni siquiera a los 100 millones. Entonces, es previsible que si no hay inversiones, las pérdidas van a ser iguales o mayores y se va a deteriorar entonces la cartera de los clientes, sin contar el lado del gasto, porque tú tienes... ¿Cómo se te genera el déficit? El déficit te genera esencialmente en 2 factores. La energía que tú no facturas, si no facturas no la puedes cobrar, y los gastos excesivos que tiene la distribuidora, que según mi querido amigo Antonio Almonte, cuando era oposición, decía que una distribuidora eficiente debería tener un gasto corriente que no fuera mayor del 10% de los ingresos. Y planteaba en esos 10 puntos para firmar el pacto eléctrico que el gobierno bajo ningún concepto podía hablar de aumento de tarifa eléctrica hasta que no se alcanzara la meta de que los gastos corrientes fueran un 10% de los ingresos. Y actualmente tenemos un 25% de gasto corriente con relación a los ingresos. Y el gobierno está planteando subir la tarifa. Sí. Pero mire una cosa, en ese programa, en esa discusión que hubo de la tarifa eléctrica en ese evento del Observatorio Dominicano de Política Pública y el Foro Ciudadano, surgieron 2 elementos que a lo mejor son una mala interpretación mía, pero que me llamó la atención, por lo menos lo que yo entendí. Dice que la tarifa eléctrica incluye un 18% para la cobertura de pérdidas, ¿no? Y 2, que la luz pública, es decir, el alumbrado público lo pagan también los consumidores. ¿Es eso cierto? Bueno, lo que pasa es que cuando tú elaboras tu estudio de tarifa técnica, tú tienes que asumir unas pérdidas porque el sistema no va a ser 0 pérdidas. Entonces, tú defines en ese estudio cuál es el nivel de pérdida que tú vas a reconocer en la tarifa. Realmente no es un 18%, es un 15% que conceptualmente está establecido en la tarifa que tenemos vigente en la actualidad. Y cuando se haga el estudio actualice el estudio de tarifa técnica, bueno, habrá que discutir si es un 15, si es un 12, el número que sea. Ahora bien, el alumbrado público por ley es una responsabilidad de la distribuidora en combinación con los ayuntamientos, porque la ley establece que con el tema del derecho de uso de vías, del alumbrado, del cableado en la ciudad, entonces las distribuidoras asumen el tema del alumbrado público. Ahora es una discusión entre el ayuntamiento y la distribuidora, que eso era de nunca acabar. Pero en teoría el alumbrado público no debería ir a tarifa. Bueno, señores, además se ha hablado en estos días en una denuncia que ayer fue cuando fue Astacio a depositar ante el PETCA una denuncia que hacía sobre una auditoría, que no sabemos si son auditorías internas, sabemos que no es de Cámara de Cuentas, donde se habla de 30.000 millones, es mucho dinero. ¿Cómo puede entonces eso irse así como agüitas en los ríos? 30.000 millones y que involucra a las distribuidoras. La verdad que vamos a hacer un ejercicio a ver cómo esto puede ocurrir a la vuelta, por supuesto, de la pausa.
Bueno, regresamos, señores, y nos llamó mucho la atención precisamente la denuncia que normalmente se hacen a través de los medios de comunicación que hacía el señor Astacio, y esa denuncia envuelve la suma de 30.000 millones. Ayer asistía entonces a la Procuraduría, como si lo hizo todo inverso, ¿no? Debió hacer el sometimiento para que ellos hagan las indagatorias, no sabemos si fue con auditorías internas o fue Contraloría, Cámara de Cuentas no fue, y bueno, parece que entonces habrá sido llamado para que depositara, como debió hacer en principio, esa denuncia ante la PETCA. Y ahí, bueno, Bernardo, explícame, se hablaba de las intermediaciones, ¿no? Se hablaba incluso se hacían denuncias muy puntuales, que ya se habían hecho antes, ¿no? Sobre la compra, en este caso, de medidores, que son los contadores, así como la gente lo conoce, y que involucra la suma de 5.000 millones. Y te veía que hacían un planteamiento respecto a esos intermediarios que también en ese sector se dan y se hacen cuando se quiere favorecer a gente, y de eso conocemos también porque hay denuncias bastante puntuales en ese sentido. Yo creo que hay que tomar la palabra al señor Astacio y que se le dé seguimiento entonces a esa denuncia que debió ser un sometimiento ante el PETCA. No, yo pienso que la Procuraduría ha dado un paso importante, porque la Procuraduría es que ha tomado la iniciativa de que esa denuncia, que fue una denuncia mediática, se formalice ante la institución, que es la que por ley está designada para hacer las investigaciones. Entonces yo creo que la Procuraduría ha dado el paso correcto, ha pedido la documentación y yo entiendo que hay una investigación en curso. Esa investigación, con la auditoría que se ha hecho, más cualquier otra información que pueda surgir, yo creo que va a arrojar luz sobre este tema de las sobrevaluaciones, supuestas sobrevaluaciones, porque ¿verdad? En justicia hay que presumir la inocencia hasta que se pruebe lo contrario, y el tiempo dirá, o sea, si fueron 5.000 millones o fueron 50.000 millones, porque realmente, como no se conoce el documento que sirve de base. ¿Y cuántos intermediarios más hubo? Porque también hay una cosa que tenemos que estar claros. No es lo mismo cuando tú compras directamente al fabricante que cuando tú compras a un intermediario. Si nosotros en este país pudiéramos comprarle directamente a los fabricantes de automóviles o a los fabricantes de electrodomésticos, en vez de comprar en una tienda, definitivamente que vamos a tener una economía sustancial. Si todo el mundo pudiera comprar un plátano en finca, nos economizaríamos mucho dinero en vez de comprarlo en un supermercado. Entonces, la intermediación en la economía es una actividad lícita. Ahora, ¿cuál es el margen de intermediación en la economía? Va a depender de la competencia que haya. Si tú eres un monopolio, tú fijas la intermediación que tú quieras. Si tú tienes competencia, la competencia te va a obligar a ti a bajar tu margen y a ser eficiente. O sea, yo recuerdo hace muchos años, en los años 90, una empresa que hacía trabajos de pozos sépticos, que me hizo una cotización para un trabajo, y conversando con la persona me decía, yo hoy día estoy cotizando haciendo los trabajos de pozos sépticos más barato que lo hacía hace 10 años. Y yo, ¿y por qué así? Porque hace 10 años prácticamente yo estaba solo en el mercado, y ahora yo tengo mucha competencia. Entonces, si yo quiero conseguir trabajo, yo tengo que bajar los precios. Entonces, o aumentar la eficiencia. Bueno, está bien, pero al final precio, sí, porque tiene competencia de precio. Entonces, realmente, yo pienso que ese paso que dio ahora el Consejo Unificado de comprar directamente al fabricante, me parece que es una buena medida, porque al final está consiguiendo mejores precios. Ahora, yo espero y yo aspiro. Eso tiene que reflejarse. Yo espero y yo aspiro a que eso no se haga solamente con contadores, sino las distribuidoras compran muchos productos en grandes cantidades, que si se contacta directamente a los fabricantes, pues uno entiende que debería haber una economía significativa en los precios. O sea que yo espero que ellos amplíen el abanico de compras directas con los fabricantes, como por ejemplo, en vez de comprar transformadores y alambres, hay intermediarios que usted lo compren a los fabricantes de transformadores y de alambres que hay en el mundo, que pongan a las empresas del mundo a competir entre ellas, y yo estoy seguro que ahí se conseguirá mucho mejor precio, aunque posiblemente tenga un costo financiero, porque cuando tú compras directamente en fábrica tienes que pagar el contado, porque esas empresas tú tienes que haberle saldado el 100% de la compra antes de que te embarquen el producto, o en un plazo máximo de, no sé, 20, 30, 60 días,
a través de una carta de crédito garantizada y irrevocable. Bueno, Polinar sabe de eso más que yo. Bueno, lo que nosotros... Y eso significaría que el flujo de caja de las empresas distribuidoras, que obviamente tienen problemas de recolectar el dinero de la facturación de la energía, va a tener que ser un estudio muy fino de cuándo yo tengo alza, cuándo yo tengo bajas y cuándo yo puedo justamente hacer esa compra para poder pagar a tiempo. Eso es importante. Pero mire, en aras de la transparencia. Antes de yo venir al programa, estuve chequeando una cifra de la que publica la CDE oficialmente. En el 2020, que fue el número que chequeé, pero yo estoy seguro que eso aplica todos los años, lo que las distribuidoras cobran es inferior a lo que tienen que pagar a los generadores. O sea, los generadores le facturan 100 millones, por decir una cifra, las distribuidoras cobran 80 millones a los clientes. O sea, que tienen 20 millones de déficit, más todo el déficit operativo de la distribuidora. O sea, los gastos corrientes, las inversiones, etcétera. O sea, las distribuidoras no cobran para pagar la energía que compran. Y no solamente eso, sale más caro, porque si el gobierno no dispone del flujo de caja para financiar eso, es decir, para subsidiarlo, entonces el gobierno lo que hace es que emite un bono y ese bono paga una tasa de interés, que obviamente aumenta los costos de financiamiento. No, y si las distribuidoras se atrasan en el pago de los generadores, los contratos establecen una mora. Hay unos gastos financieros que en el gobierno pasado, en el 2019 creo que fue, ellos recogieron toda esa deuda, tuvieron que emitir, no sé, 5.000, o sea, una cantidad impresionante de dinero para recoger todo ese pasivo de deuda con los generadores y que generaban unos intereses astronómicos, porque en el mercado spot el interés que se paga es muy alto por un tema de riesgo. O sea, como en el mercado spot el que vende no tiene contrato, hay un riesgo ahí, además hay incertidumbre del precio. Entonces el interés que se paga por la mora es mucho más elevado que el que se paga... un préstamo comercial. Y que el que se paga a los generadores que sí tienen contrato, que tienen más seguridad financiera. Sí. Entonces realmente, simplemente para que la gente entienda, las distribuidoras no cobran lo suficiente para pagar la energía que compran a los generadores, y mucho menos para cubrir todos sus gastos operativos. Y ustedes olvidaron ese elemento que lo padece mucho la gente. También, además de lo planteado, los apagones financieros. Esos también son parte de lo que hay que pagar entonces en medio de esas situaciones. Pero ya aparentemente no son apagones financieros, y no sé si Bernardo me corrigen esto. Hay apagones que se dan en cualquier momento, en cualquier barrio, y sencillamente todo es porque estamos haciendo optimización o mantenimiento de las plantas. Exacto. Entonces ya parece que tienen una razón técnica para decir por qué el apagón lo estamos dando. Entonces aparentemente parecen ser que no son financieros. Mantenimiento. El problema es que aquí no se sabe cuál es la demanda del sistema, porque las distribuidoras dicen, estamos supliendo el 99% de la demanda. Pero ¿quién calcula esa demanda? Son las mismas distribuidoras. Entonces, ellos son juez y parte. Entonces, así es muy fácil. ¿Y el regulador qué hace? Bueno, comprar pizza. 400,000 pesos al principio del gobierno para los empleados de la superintendencia. Una denuncia que hizo Somos Pueblo, porque no es un invento mío. La superintendencia al principio del gobierno gastó 400,000 pesos en comprar pizza para sus empleados. Señores, qué cosa tan grande. Se nos acabó el tiempo, además, sí, bueno, siempre se nos va muy rápido. Bernardo, cuando hablamos contigo, cuando hablamos de este tema, pero como tú eres parte de este punto crítico, pronto tendremos de nuevo a Bernardo. Por supuesto. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos mañana.